Buenas tardes a la audiencia de Economía Digital. Bienvenidos al Meet in Marketing. Y hoy queremos hablar de un tema que es un hot topic desde los últimos 3 años, que es la privacidad, cómo afecta al ámbito digital. Tenemos un panel, pues eso, como decía, de lujo, con panelistas top, y me vais a permitir que los presente en primer lugar. Tengo a mi derecha a Henry Velázquez, que es Global Data Protection Office para el sur de Europa. Gracias. En Publicis, ¿correcto? Gracias, correcto. Tenemos también con nosotros a Giuseppe Manuel Adamo, que es jefe de comunicación y marketing en EAE Business School. Perfecto, gracias. Tenemos a Juan Arranz Pérez, que es Head of System Intelligence en Medacon. Correcto, buenas tardes. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Jonás Martínez, que es Data Tech Lead en Make Science. Buenos días. Muchas gracias por venir, chicos. A Buen tema para debatir. Yo, para ir lanzando así algunas cositas, hay un dato. En primer lugar, os voy a preguntar qué opináis de la entrada en vigor del GDPR y cómo ha afectado a la industria en general. Es una pregunta muy genérica. Pero dejadme que os apunte una cosa en el texto. Es el 68%, según un estudio, el 68% de los estadounidenses están incómodos con recibir publicidad personalizada. Me quedo de piedra, pero dicho lo cual, os dejo ahí que me deis una valoración global de toda la política GDPR, cómo afecta en Europa y demás, y qué consecuencias está teniendo. ¿Qué consecuencias tiene en Europa? A ver, yo entiendo que hay que proteger a los usuarios, ¿no? Hay que proteger a los consumidores. Creo que tiene buenas intenciones, aunque luego la implementación no ha sido la esperada o la correcta, ¿no? Yo creo que parte de una buena idea, pero luego la implementación es bastante complicada y al final, pues yo creo que no hemos tenido ese avance que se esperaba. O sea, el usuario está prácticamente igual y la industria está un poco desprotegida, ¿no? Tiene mayores costes, mayor dificultad. Y al final el usuario, los consumidores no han recibido esta protección extra y no tienen esta percepción, sobre todo no tienen esta percepción de que algo ha cambiado, ¿no? Aparte de que tienen que aceptar más políticas de cookies, que les salen más banners y al final que incomoda más a su navegación, ¿no? A su experiencia de usuario. Yo me gustaría movernos un paso atrás. El problema con estos reglamentos, con el intentar decodificar esta materia en un contexto como Internet, se lleva atrás un problema muy central, muy estratégico, que es la velocidad con la cual viaja la industria de Internet y la velocidad que tiene el ente regulador. Entonces, ¿qué pasa? El ente regulador llega siempre un poco atrás respecto a donde está la industria y este gap hace que la industria tiene una ventaja competitiva que al final lo que está regulando el regulador no sirve de nada. Yo creo, sin embargo, que es un hito importante. Es decir, efectivamente, el GDPR no es quizá la implementación más perfecta que todos buscábamos, pero visto hacia atrás en la industria, creo que se ha avanzado en términos de transparencia de información al usuario. Creo que se ha avanzado en términos de organizar mejor quién es responsable de qué en los diferentes tramos de tratamiento de datos que suceden en la industria. Y tan es así que, fijaros, el estándar europeo está siendo replicado en otros contextos más allá de Europa. Normativa en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Latinoamérica, vienen a reproducir los mismos principios, obligaciones, requisitos que ya vienen reflejados en el GDPR. Yo creo que es un hito, no es perfecto, estoy completamente de acuerdo contigo, que la realidad es así, el derecho en cualquiera de las disciplinas siempre va a llegar más tarde que el avance de la industria, que el avance de la tecnología y quizá a veces a destiempo, ¿no? Hay mucho por hacer. Pero creo que lo que marca el GDPR al fin y al cabo es un pistoletazo de salida. No es una meta final, sino es a partir de aquí tenemos una mayor conciencia como sociedad, como industria, de la importancia que tiene el tratamiento de los datos personales dentro de este contexto. Vamos a cada uno tomar en cuenta nuestras obligaciones, nuestros temas que tenemos que acometer para poder cumplir con esta normativa y poder ofrecer
algo mejor al usuario, que es al fin y al cabo el objeto de protección de esta normativa. Esta normativa no protege a la industria, protege al individuo cuyos datos personales están siendo utilizados por una industria o por cualquier otra. Por ejemplo, que la GDPR todavía obviamente no la hemos asumido del todo, pero sí que es verdad que desde que se anunció y se ha aplicado, yo he visto un antes y un después en las estrategias de los clientes. Antes la estrategia era vamos a recoger todo el dato posible para hacer los modelos más avanzados o las estrategias más avanzadas. Ahora es un pero, ahora es vamos a recoger los datos, todo lo que nos permite ayudar al usuario en la publicidad, pero respetando mucho esa privacidad. Y es verdad que sí que las nuevas estrategias están muy presentes. Pues una buena cuestión que quiero lanzar aquí. Privacidad versus gratuidad. Es decir, al usuario lo queremos proteger, pero los contenidos digitales son gratuitos, ¿no? Por ejemplo, este medio, Economía Digital, ¿no? No tiene el muro de pago, que está donde yo sé, o cualquier otro medio. ¿Cómo se combina eso? Es decir, es un equilibrio porque, claro, no puedes targetizar al usuario, con lo cual el usuario pues, no está tan... Al final le estamos bombardeando con el CMP, ¿no? Recoge el consentimiento, probablemente encima si está navegando incógnito cada vez que entra en una página web. ¿Cómo combinamos ese equilibrio de industria sabiendo que se protege al usuario frente a los intereses de la industria? Yo diría a través de la mediación, porque una situación utópica donde hay una protección total del usuario no es posible. No es posible porque el sistema de Internet, el sistema de comunicación está basado en datos. Todas las transacciones están basadas en datos. No tenemos nada de gratuito. Lo que tenemos es una transacción que no está basada en parámetros económicos, está basada en datos. Datos es la moneda de la transacción entre empresa y usuarios. Entonces, ¿qué pasa? El usuario, cuando entra en una plataforma, cuando utiliza un servicio, está pagando con sus datos. Tenemos que tener claro o clarificar cuánto somos dispuestos a perder o a gastar en datos para sufrir de este servicio. Sí, yo creo que es importante también la forma en la que usamos esos datos, ¿no? Porque muchas veces también hemos querido hablar de usar el dato de usuario que simplemente estuvo en la página web 2 segundos y ya lo consideramos como propio usuario de la web y vamos con promociones y con todo. Entonces, esa forma de cómo utilizar esos datos, creo que ahí, porque al final funciona mucho mejor ese tipo de campañas y esa presión de resultados, hay que cambiar un poco la idea de que haya estado un poco en la página web no implica que ese usuario necesite información personalizada. Hay que llegar a ese punto de que el usuario vea esa publicidad personalizada como un valor. Y ahí está ese pago de poder usar ese medio y tener esa información de valor. Yo creo que sí, que efectivamente cualquier contenido que genere cualquier medio conlleva un coste detrás. Y claro, esa gratuidad, entre comillas, al fin y al cabo estoy beneficiándome del trabajo de otro sin yo dar nada a cambio. Y creo que sí que tenemos que tener la concienciación como sociedad, al igual que sucedió en su época con la piratería, ¿os acordáis? ¿No? Y ahora todo el mundo, nadie cuestiona un modelo de suscripción en una plataforma audiovisual en lugar de tener el DVD quemado de la película pirata, tal, ¿no? Pues aquí lo mismo, hay una cierta educación que tiene que tener también el usuario en saber lo que tú decías. Aquí hay dos vías para poder acceder a este contenido. Uno es un modelo de suscripción, pero vamos, la cantidad de usuarios que paguen una suscripción, que se loguen a un servicio, es bastante reducida a fecha de hoy. Y el otro es a través de la publicidad. Y ahí estoy de acuerdo con Jonás, que para que esa publicidad del usuario realmente vea un valor y no una incomodidad a mi experiencia mientras estoy navegando, tiene que añadir valor, tiene que ser relevante, tiene que anticiparse a mis necesidades reales, de acuerdo con mis intereses, y tiene que añadir un valor a mi toma de decisiones. Si no estamos añadiendo ese valor, en realidad se convierte en eso, una incomodidad que no entiendo por qué me cae otra vez el banner de cookies cuando me ofrecen publicidad que realmente yo no necesito. Correcto. Yo estoy de acuerdo con que hay que concienciar a los usuarios con que no es gratis, ¿no? O sea, que es gratis porque están pagando con sus datos o están pagando con algo, pero es algo muy difícil, ¿no? Es muy difícil concienciarles y que les llegue el mensaje, sobre todo que les llegue el mensaje, ¿no? Porque el 99% de los internautas me atrevería a decir que cuando ven un pop-up, cuando ven un CMP, cuando ven cualquier cosa, lo que quieren es cerrarlo y tener el contenido gratis, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a ellos? ¿Cómo les explicamos que los datos son ellos cuando
lo que quieren es cerrar, ¿no? Y lo sabemos esto desde los años 90 con los toolbars, ¿no? Te ponían, oye, te voy a instalar un virus, y el 99% aceptaba y se instalaba el virus, ¿no? Pues, ¿cómo conseguimos que cale este mensaje de, oye, esto no es gratis, necesitamos tus datos, si quieres que esto funcione, tienes que contribuir, ¿no? O pagas o contribuyes de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo casamos esto, cómo conciliamos todo el tema con este estudio, que el 68% no quiere recibir anuncios personalizados? Porque claro, esto se hace para de alguna manera, los anunciantes creo que intentan pues, no molestar mucho al usuario para recibir el anuncio adecuado, en el momento adecuado, del producto adecuado, ¿no? Luego está el retargeting, que sabemos que falla después de haber comprado el producto. Me pasa a mí también, ¿eh? Me siguen un mes después, el coche, el SEAT que te has comprado, Teca, pues mira, todavía, ¿no? Pero ¿cómo podemos conciliar eso? Porque al final la industria quiere no molestar mucho, pero la marca quiere llegar, en este caso al usuario, en el momento adecuado. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que ahí el problema son las malas prácticas que hay en la industria. O sea, esta respuesta viene motivada por multitud de malas prácticas, multitud de players que hacen malas prácticas y que te persiguen hasta la saciedad para venderle al anunciante que han vendido gracias a ellos. O sea, hay un montón de malas prácticas que es la que le dan esta mala imagen, y que cuando tú le preguntas al consumidor, él piensa en este retargeting agresivo que le ha impactado 100 veces y que está harto de ver, que no es tanto la publicidad personalizada como malas prácticas o publicidad demasiado intrusiva, ¿no? Demasiado intrusiva, pues, oye, una cosa es que yo he entrado en una página web y luego me persigas de una manera sin pasarte. Otra cosa es que yo haya escrito en mi WhatsApp, o yo haya escrito en mi móvil, o yo haya hablado con mi speaker y luego me pongas publicidad de esto, ¿no? Yo creo que con un código de buenas prácticas, que no seas demasiado intrusivo y que no bombardees al usuario, esto se solucionaría bastante. Es que creo que es importante definir qué es publicidad personalizada. Para mí, que hayas entrado en una web, no hayas hecho nada, como decíamos antes, y que ahí te bombardeen con publicidad, es personalizada entre comillas porque has estado en esa web, pero para mí no es personalizada. En cambio, poder ayudar al usuario de, si estás comparando diferentes seguros de coche y te viene una publicidad para que te lleve al paso donde te has quedado, o que estás haciendo una compra online y te lleve a la cesta que has comprado con incluso alguna promoción, algún descuento, me extraña que esa publicidad personalizada no esté valorada por el usuario. Creo que habría que diferenciar ese tipo de publicidad. Un estudio fuera de contexto a lo mejor habría que rascar un poquito más, ¿no? Y esto enlazado un poco con el tema del anuncio que hubo ya de Chrome, de eliminar las cookies de terceros, ¿vale? Y entramos también en otro hot topic, que es el mundo del cookieless. Hemos visto que ha habido una prórroga, en este caso de Google Chrome, para un año más, quizá porque la industria no estaría preparada, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece este anuncio, esta prórroga, cookieless, alternativas? Yo creo que es una consecuencia de todo lo anterior que hemos venido hablando. Por una parte, de nueva regulación, de la sociedad más consciente de sus derechos. Por otra parte, de muchas malas prácticas durante mucho tiempo y falta de transparencia, y quizá un exceso de actores que intervenían en el tratamiento del dato, donde había una difícil trazabilidad de quién hacía quién y a quién asignar responsabilidades. Y todo esto ha traído como consecuencia, aparte de los cambios de la industria, que las cookies vayan a desaparecer, las cookies de tercera parte de Google. Ahora, creo que, y vamos, desde mi ámbito propiamente legal, creo que hay una confusión con respecto a eso. Usualmente se dice, vale, desaparecen las cookies, voy a utilizar email hasheado, o voy a utilizar pixel, es decir, cambio de tecnología, pero sin embargo, a la larga y en términos jurídicos, estoy utilizando un identificador a partir del cual creo perfiles mediante los cuales puedo singularizar a un usuario. Puedo conocerle también, que puedo convertirlo en mi target para ofrecerle productos o servicios personalizados. Estas nuevas tecnologías que surgen para reemplazar la cookie de terceros de Google Chrome no dejan de estar sujetas a la misma normativa y a los mismos consentimientos y a la misma transparencia de información y a los mismos controles que tiene que tener el usuario a su disposición para poder parametrizar sus preferencias en cuanto a la privacidad. Por lo tanto, en términos jurídicos,
El cambio es más de lo mismo, es decir, te aplican las mismas normativas y quizá la ventaja dentro de las grandes alternativas que hay, ¿no? Porque se habla de publicidad contextual, que siempre ha estado por ahí y es más de lo mismo de toda la vida. Se habla por otra parte de IDs unificados, lo cual a mí me parece espectacular y desde un punto de vista normativo tiene una ventaja quizá, que así como antes decíamos que intervenían muchísimos actores y costaba mucho tener una trazabilidad de quién hacía quién y cómo asignamos esas responsabilidades, quizá con los IDs unificados, al ser un entorno mucho más controlado, pocos actores intervienen, quizá allí, si lo hacemos desde el inicio, privacidad desde el diseño por defecto, es más fácil tener control sobre los flujos de datos, sobre quién lleva a cabo qué tratamiento y a quién le corresponde qué tipo de consentimiento, recabarlo del usuario, para poder cumplir de una forma mucho más consistente con lo que busca la normativa. Entonces yo creo que ahí es una buena oportunidad que no obstante tiene que madurarse. Falta mucho porque, claro, ahí tenemos otros problemas de interoperabilidad, de addressability, de todas estas acciones que, claro, son retos que tenemos que afrontar, pero como alternativa, me parece una alternativa válida. Claro, la industria siempre encontrará la forma de hacer una publicidad personalizada, por ejemplo, a través de lo Internet of Things. ¿Okay? La hipótesis equivocada es hasta ahora que la trazabilidad de nuestro comportamiento era un índice, un parámetro de nuestras motivaciones, y no es así. Cuando nosotros entramos en una web, la empresa que hace publicidad tiene un dato sobre nuestro comportamiento, pero no sobre nuestras motivaciones o sobre nuestro estado emocional. Entonces, ¿qué pasa? Si yo busco una vacación, un hotel, no quiero decir que quiero irme de vacaciones. Entonces, allí la publicidad es molesta, es intrusiva y más tiene un time equivocado. A mí el final de las cookies me parece una oportunidad tremenda, ¿no? O sea, no solo a nivel legal, que vamos, Henry lo ha explicado fenomenal, no voy a entrar en ese jardín porque estoy muy, muy por debajo, sino también a nivel medición, sobre todo estamos hablando mucho de la personalización, pero no de la medición. Las cookies se usan como verdad absoluta en la medición en Internet y es una tecnología obsoleta que mide de una manera obsoleta al final y que induce muchas estas malas prácticas que acabamos de hablar en el punto anterior. Entonces creo que es una oportunidad enorme. Y luego también en cuanto a lo que hablábamos también de la concienciación del usuario, ¿no? Con estos identificadores únicos. Al final, si estos identificadores en los que el usuario tiene que dar su consentimiento, tiene que registrarse de una manera activa y que le obligamos un poquito a leer, que es lo que le cuesta leer este tipo de cosas, yo creo que también podemos subirlos al barco de esta importancia de Internet a lo que son los usuarios, ¿no? Entonces me parece que están tardando en desaparecer desde mi punto de vista. Sí, o sea, es un poco lo que decimos, a nivel técnico se instauró la forma de medición con cookies como se podía haber instaurado otra y existen otras que ahora se están potenciando. Entonces, el riesgo ahora, no volver a caer en el error de, con otro sistema de medición, otra vez ser intrusivos y coger la información posible. O sea, esto hay que aprender de esto. Oye, lo achacamos un poco a las cookies, ¿vale? Pero esto se puede hacer con otros métodos. Cuando utilicemos otros métodos, tenemos que empezar ya a ser mucho más compliant con el usuario, empezar a proteger los datos y actuar de otra manera para que dentro de 5 años no nos vuelva a pasar lo mismo. En vez de cookies, llamémoslo server to server, emails, hasheados o lo que sea. Y un tema que has sacado, que has traído muy bien a colación, Henry, que es el tema de los IDs alternativos. Entonces, bueno, eso está ahí, pero yo estoy viendo que hay, lo ideal sería, en el mundo idílico, un ID único, ¿no? Un ID único, todo el mundo con la industria con el mismo, ¿no? Eso sería la carta a los Reyes Magos. Pero, sin embargo, hay, se me ocurre a mí, 25 proveedores de IDs. Te puedo decir ahora 7, 8 así a bote pronto, pero ahí sé que hay más, ¿no? O sea, IDRAM, ID5, TradeX, Criteo, cada uno tiene el suyo. Otro nuevo reto. No volveremos en este caso a pasar de cookie sync al ID sync, ¿no? Porque claro, si tú, Mediacom trabaja con en este caso un proveedor de ID, pero en este caso pues el publisher, Premia Digital, por ejemplo, trabaja con otro, ya tenemos un problema. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué iniciativas creéis que deberían traerse aquí a la industria? O sea, aquí alguien tiene que dar un paso adelante. O sea, si al final la solución va a ser IDs, para mí el email hasheado que propone también mucho Google ahora es otro tipo de ID. O
Porque con el email es un ID que tienes en todos los sitios, en todos tus dispositivos y que no solo usas en Google, lo usas... O sea, hay mucha gente, un email profesional y otro personal, pero el mismo email lo sueles tener en muchos clientes, mucho tal. Entonces, yo creo que aquí si tenemos diferentes IDs hay que buscar una forma de que se puedan llegar a hablar entre ellos, pero es un poco más complicado que eso, o no volver otra vez porque el problema era, yo tengo tus datos y los comparto con terceros, que es donde surgió el problema. No caigamos en lo mismo. Pero ahora es un tema complicado de tantos IDs. Es un reto a nivel de industria, sin duda, porque creo que además es uno de los retos más importantes, justo esa intercomunicación entre los diferentes IDs y en que los grandes stakeholders de esta industria también se pongan de acuerdo, porque cada uno quiere su propia parcela, digamos, dentro de esta industria. Es muy, muy complicado. Sin embargo, además, añade otra complejidad ya desde el punto de vista legal. Voy a hacer otra, porque claro, hay ciertos derechos que tienen que ver, por ejemplo, con la portabilidad de tus datos. Y si estamos en un entorno que entiende tu ID dentro de ciertas características y luego tienes otro entorno donde yo como usuario te digo que portes mis datos, pero no son interoperables con el otro entorno, ese añade un riesgo más tecnológico al buen funcionamiento de una industria basada en múltiples castillos de IDs de los diferentes stakeholders. Entonces esto es un reto adicional a los que ya tenemos ya de por sí de mercado y de industria. Yo creo que tenemos que ser más creativos y pensar en un futuro muy lejano, porque este futuro lejano llega y ya lo estamos viviendo. Agencias de publicidad han perdido el step cuando la empresa de Internet de distribuidores de contenido se han transformado en editor. Esta ha sido una cosa que nos ha pasado, no nos hemos dado cuenta y nos ha pillado. Ahora, el gap que decía al principio entre la industria y el ente regulador. Estamos discutiendo de datos y ahora esta discusión no tiene ningún sentido, ningún valor, porque el próximo step de la industria son las personas. Entonces, tenemos que pensar en mecanismos que protegen a las personas, no los datos que generan. No los datos que generan. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a una realidad inmersiva donde las empresas de Internet, las empresas de comunicación no manejan nuestros datos, manejan nosotros. El metaverso, por ejemplo, es un ejemplo. ¿Okay? O, por ejemplo, leía hace unos días una aplicación que es capaz de detectar el COVID a través de la voz. Esta tú no la puedes parar porque tiene una funcionalidad enorme. Pero esto tiene que ver con compartir, no tus datos, tu ser. Estaremos siempre más cerca o dentro de esta realidad. Entonces, ya hablar de datos no tiene sentido. Tenemos que hablar de personas. Así como cuando tú le preguntas a un teenager cuánto tiempo te conectas a Internet, estos están siempre conectados. Estos están siempre conectados. Es un problema. Completamente, porque efectivamente, imaginemos que yo puedo medir las redes neuronales mientras estoy en una experiencia inmersiva y que en función de eso puedo descifrar el algoritmo de los impulsos encefaloelectromagnéticos que determinan que yo tengo interés en algún contenido que estoy experimentando en ese momento. Y a partir de ahí... Esa es la clave, la psicometría. Porque claro, hasta ahora hemos medido comportamientos con los datos. Lo que queremos medir, lo que quieren las empresas es tu perfil psicológico. Y ahí no hay margen de error. O sea, esa información que viene directamente captada a partir de APIs conectadas a mi cerebro. Ahora, es un problema. La normativa actualmente ya protege el uso de los datos biométricos y lo prohíbe salvo ciertas excepciones, pero claro, es una industria que no puedes detener la tecnología ni el avance de la industria, que llegará sí o sí. Y tenemos otro problema adicional. Parte de esto, de todo el conglomerado del metaverso, de las experiencias inmersivas, tienen una base de arquitectura tecnológica fundada en blockchain, que por defecto es contrario al GDPR. Porque en el momento en que el legislador sacó el GDPR, no pensó en blockchain. Salió el GDPR a la luz y ahora resulta que si tienes blockchain no puedes ejercer el derecho al olvido. Pues te puede borrar. Claro. Entonces, claro, si vamos a tu idea inicial de ese momento, estoy completamente de acuerdo que ya el GDPR nació en cierta forma obsoleto con respecto a estos nuevos retos tecnológicos y llegará un momento en que el legislador tenga que sentarse
a enmendarlo y adaptar su realidad legislativa al contexto de la realidad tecnológica y de usos que se están dando. La única solución, o una de las soluciones más posibles o optimales, es poner las empresas dentro de las instituciones. Coger grandes CEOs, grandes visionarios y ponerlo a legislar o que hablan el lenguaje que ellos saben hablar. Si tú quieres buscar un espía, no pides a un profesor, pides a otro espía. Y este es el caso de Internet. Lo que están en la Comunidad Europea, nuestros políticos, están muy lejos de entender lo que está pasando. Si tú no puedes regular un fenómeno si no lo entiendes. Correcto. Derecho al olvido, es que es una cosa también importante, que sale también relacionado con la privacidad. ¿Qué opináis del derecho al olvido? El desaparecer la lista orgánica con las cosas que no, bueno, ya no hablo de la gestión de la honorabilidad o la reputación de la empresa, también de una persona. ¿Cómo lo veis? Sobre todo hay que tener una que tenga lógica el olvido, o sea, me refiero, si tú los datos los vas a usar para dentro de un año hacer una oferta en tu seguro porque se te va a caducar o tal, es un uso que se puede llegar a entender que aporta valor. Si recopilo datos simplemente por tener datos, por ya los usaré, es lo que no puede ser. Es cuando esa política tienen que empezar a olvidarse esos datos, que eso ya se está regulando. O sea, ahora cada vez que almacenamos un dato, ese dato tenemos que definir por qué lo almacenamos, para qué y qué uso va a tener. Entonces, cuando ese uso ya se pase un tiempo de que tiene tal, ahí es cuando creo que tiene que entrar esa política del olvido. 100% de acuerdo y hay que ponerlo fácil y accesible. Una cosa curiosa a mí que me llama mucho la atención y por qué tenemos tanto amor al derecho de ser olvidado, porque vivimos una vida para ser recordados, ¿no? Hacemos hijos, escribimos artículos, nos hacemos fotos, ¿no? Entonces quizás no es tanto el derecho al olvido, es el derecho a borrar lo que no nos gusta para crearnos una diferente identidad. O no, al fin y al cabo es el derecho a, si yo tengo el control sobre mi privacidad, sobre el uso de mis datos personales, y si mis datos personales están en X sistema de información por X motivo que ya no tiene su función, porque a lo mejor fue un servicio que ya consumí, ya ni siquiera, o porque simple y sencillamente dentro de los parámetros legales yo decido que, oye, me arrepentí, te di mi consentimiento, pero ahora me desdigo. Quiero que borres mis datos. Es una facultad que la ley me otorga porque es un derecho individual, insisto. Hay excepciones legales, que los conserves para el cumplimiento de obligaciones legales, etcétera, etcétera. Pero en el marco del actual marco regulatorio que tenemos, es un ejercicio de un derecho más que yo como ciudadano puedo tener independientemente de mi motivación. Que no quieras, que quiera borrarlo para tener otra identidad o no, es algo que lo debería poder ejercer, como decías tú, sin mayor problema. Para decir, es un tema muy complejo, ¿sí? Porque si pensamos como conjunto de personas que viven dentro de una sociedad, tener un histórico de comportamiento, tener un histórico de profiles es muy importante. Sí. Pensamos en muchísimos campos, en el campo penal, sería muy fácil borrarte tu pasado. Bueno, pero ahí hay una obligación legal de por medio. Ahora, sí, imagínate que yo no tengo ningún indicio de que me estén investigando de haber cometido nada, ¿por qué una empresa tiene que conservar mi información cuando yo no quiero que la conserve? Si eso me pertenece a mí. Y quizá aquí el tema más, que ya es quizá más filosófico, más que otra cosa, es ¿por qué protegemos los datos personales? ¿Cuál es la motivación que hay detrás? ¿Es porque es el producto de un trabajo? Yo hago una labor, la gente se enriquece a partir de mi información que voy dejando por allí, crean un perfil, y entonces yo tengo que ser compensado por una protección por mi trabajo. O es, por ejemplo, porque es una propiedad como un bien mercantil y esto me pertenece a mí y yo te lo vendo como si te vendiera un coche. O es, como que es el criterio que adopta el legislador europeo, que es distinto al de otros, al americano, al de Latinoamérica, en muchos casos, o es porque es un derecho fundamental por el mero hecho de existir. Igual que el derecho a la vida, igual que el derecho a la libertad de expresión, igual que cualquier otro derecho fundamental protegido por la Constitución, esto está allí. Entonces da igual que tú, digamos, quieras hacer un uso o no de esto, que por el mero hecho de existir, la normativa ampara y te protege con ciertos derechos que son inalienables, que son directamente tuyos por el mero hecho de haber nacido.
Para mí es un derecho fundamental. O sea, claro, lo llevamos a internet y nos parece un poquito más como que ¿por qué tiene que estar? Pues llevémoslo a la vida real. Oye, ¿por qué tienes que estar mirando por mi ventana y viendo lo que yo hago? Oye, pues si quiero tener la cortina abierta y que me vea el vecino de enfrente, es mi decisión, pero si yo quiero cerrar la cortina y que me deje de ver lo que estoy haciendo, pues también es mi decisión. Ahí no lo vemos tan intrusivo, ¿no? Oye, claro. Que me miren por la ventana es una decisión mía. Pues oye, que me miren por el móvil es más o menos lo mismo. Oye, que yo quiero publicar esta foto y que la vea todo el mundo. Oye, pues es que tengo la ventana abierta. Pero que yo quiero borrar esa foto y que desaparezca de todas partes, pues es lo mismo que si cierro la cortina. Yo creo que haciendo la analogía con el mundo real es mucho más fácil de entender. Y aquí viene una complejidad para la industria, porque yo estoy de acuerdo contigo en que hay gente que no lo ve así, y es que hay marcos regulatorios que no lo ven así. Entonces, claro, si yo lo que protejo no es un derecho fundamental, sino protejo un mercado, donde el dato es un elemento más dentro de ese mercado, esa concepción que tenemos los europeos de derecho fundamental por el no existe allí. Entonces allí se dan movimientos, por ejemplo, entre ciudadanos de, oye, págame por mis datos. Así como tú tienes un beneficio, págame y nos olvidamos de problemas. Pero esa conversación en Europa es más un servicio, porque en Europa somos muy, pensamos en el plano individual, pero no en el plano social. Pensamos a la importancia de los datos que han tenido durante la pandemia, la trazabilidad de la movilidad, el screening de las personas. Volvemos a lo de antes, cuánto somos dispuestos a perder o a compartir para mejorar como sociedad. En el plan individual estoy de acuerdo, cada uno quiere ser protegido, pero me parece un poco egoístico. Yo quiero protegerme, pero también quiero los beneficios de una serie infinita de industrias que trabajan con los datos. Claro, ahí es donde tiene que haber un equilibrio. Claro. Y en el contexto europeo, nuevamente, al ser un derecho fundamental, el individuo es el que tiene que decidir. Pues, sí, históricamente venimos de allí. Aquí volvemos a la transparencia y a la formación, ¿no? Sobre el individuo. Oye, tu dato va a ser usado para esto, estás conforme, oye, y va a ser usado de una manera agregada para mirar cómo se comporta el transporte con el COVID. Seguro que todo el mundo acepta. ¿Qué es lo que pasa? Que nadie se fía, ¿no? Oye, me dicen esto, pero luego, porque no hay transparencia. Pero luego no lo van a usar por esto, lo van a usar para esto, esto y esto. Y ahí es donde está el problema. Oye, yo creo que información, transparencia y formación, ¿no? Es súper importante, igual que lo de pagar por los datos. Al final, la industria no les está pagando con dinero, pero les está pagando con trabajo y con contenido, ¿no? Y con servicios. Que volvemos al tema de la información, ¿no? De la formación a los consumidores. Pues nos quedamos sin tiempo. Chicos, yo solo una pregunta, pero para responder con un monosílabo. Como vamos a decir, evaluación global de estos 3 años, positivo o no positivo, la regulación que ha habido de las autoridades con respecto a la privacidad. Es un primer paso y en una buena dirección. Vamos a ver cómo evolve. Sí, totalmente positivo, pero hay mucho que hacer. Vamos. Sí, yo diría positivo, neutro, vamos en la dirección. A mejorar también eso, ¿no? Es la línea positiva que creo que nos está empujando a donde tenemos que ir. Fenomenal. Bueno, pues nada, nos hemos quedado sin tiempo. Queridos amigos de Economía Digital, muchas gracias a los panelistas. Un lujo, un placer estar aquí con todos vosotros. Gracias. Chao. Gracias.